Ya comenzó la campaña electoral repitiendo la fórmula de las calles violentas para imponer por la fuerza y mediante las vías de hecho los caprichos del tirano. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Es una realidad. Comenzó la campaña de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Como siempre, Petro muestra su astucia de criminal y busca la grieta para pasarse las leyes y las instituciones por el forro. La consulta popular de Petro es una formidable cortina de humo para tratar de ocultar los enormes escándalos de corrupción de su gobierno, esos que surgen casi a diario, y de paso, desviar la atención sobre la ineptitud gubernamental que todos estamos padeciendo. Sin embargo, Petro puede haber apostado su lánguido capital político en una consulta que es abiertamente ilegal y por tal razón difícilmente el Senado podría aprobarla. La apuesta podría ser justamente esa, que nieguen la convocatoria y de esa forma justificar su incapacidad, su pereza y su insolvencia para gobernar debido a lo que él llama el bloqueo. De hecho, a Petro le incomoda profundamente, como a todo criminal, el someterse al imperio de la ley. Por esta razón, al cuestionamiento del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien se refirió a la inviabilidad del mecanismo, Petro aseguró que es un proceso legítimo, aunque guardó silencio frente a la legalidad del mismo. Así las cosas, la consulta podría ser simplemente un intento de victimización de cara a las elecciones de 2026, pues tendría el contenido suficiente para reiterar en sus aburridores discursos que no lo dejaron gobernar y que la culpa, como siempre, es de la vaca. El Senado, a partir de la entrega de las preguntas que ya se están realizando, y la primera de las cuales es que el día termina a las 6 de la tarde. Porque eso no era lo que decía su reforma laboral. Si usted consulta la Gaceta 1900 del 2024, puede ver el texto completo de la propuesta de reforma que aprobó toda la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes y que tumbaron unos congresistas en la Comisión del Senado. Y si usted mira el artículo 13 de esa propuesta de reforma, verá que lo que el presidente y sus congresistas estaban proponiendo era que el día se acabara a las 7 de la noche. Ya llevamos varios días en esta nueva convulsión petrista, y la respuesta de la oposición ha sido la de polemizar y nada más. ¿Acaso la oposición no ha visto una oportunidad en esta crisis? Es que si Petro está dispuesto a pasarse las leyes por el forro y a sobornar congresistas para que lleven su disparate a la realidad, ¿por qué no jugar con las cartas que están sobre la mesa como lo hace el abogado Julián Quintana? Estas son las razones para decirle no a la consulta popular de Petro. El desesperado presidente Petro, incapaz de lograr consensos, promueve hoy la violencia en contra del Congreso. Prácticamente llevamos una semana en la que solo se han oído las justificaciones de Petro, es decir, son casi 7 días de avance en la campaña por el sí en la consulta. ¿Y por qué la oposición de una vez por todas no se apropia del no e inicia su propia campaña? Con un criminal en el poder, rodeado de corruptos y mafiosos, las gabelas que otorga hay que aprovecharlas. Ya deberían estar todos los precandidatos presidenciales opuestos a Petro promoviendo el no en la consulta, exponiendo las razones y desnudando las inconsistencias del tirano y de sus cómplices. De hecho, la campaña de la consulta es una acción netamente comunicacional. Petro no se alejará de los micrófonos
y de los disparates que llama discursos. No obstante, esa es una oportunidad de oro para la oposición de llevar mensajes simples y directos, con impacto, que difundan la inconveniencia de decirle sí a la ocurrencia de Petro. Además, la campaña por el no representaría una vitrina espectacular para los precandidatos, al ponerlos en la retina de los ciudadanos como adalides que se oponen a las tropelías del dictador en ciernes. ¿Se imaginan, por ejemplo, a un precandidato señalando que en el tema democrático el Congreso obtuvo el doble de votos que Petro en segunda vuelta? Es que ese simple dato deja muy mal parado al petrismo, pues la ciudadanía se pronunció en las urnas y le concedió más de 22 millones de votos al Congreso, es decir, el doble frente a lo comprado por Petro con dineros del narcotráfico y de contrabandistas. Es apropiado y coherente el camino institucional que plantea la oposición, pero el plan B de iniciar una campaña por el no debería estar operando desde ya de manera masiva. Es que, por ejemplo, más de 16 millones de colombianos que están en la informalidad no están incluidos en la tal reforma. ¿Por qué no hablarles a ellos y moverlos en la senda del no? La reforma laboral de Gustavo Petro tiembla por sus propias fallas. Es rígida, costosa y desconectada de la realidad de cerca de 16.700.000 informales y más de 6 millones de personas desocupadas que hay en el país. Además, la reforma que justifica Petro acabaría de entrada con 500.000 de empleos, que pasarían o a la informalidad o al desempleo. El Banco de la República manifiesta en un informe que son cerca de 500.000 empleos que se van a perder prácticamente arrancando estas reformas. No solamente hablamos de grandes empresarios, pequeños y medianos, sobre todo los pequeños y medianos, para aquellos quienes se convertía prácticamente su empresa en insostenible. De hecho, el martes 18 de marzo, Petro dará el primer golpe, obviamente con el dinero de todos los colombianos, pues él cree que puede destinarlos a satisfacer sus caprichos totalitarios. Ese día ya convocó a un día cívico, porque sabe que sin dádivas, como un día no laborable, tamales, lechona y pagos por participar, las manifestaciones estarían prácticamente vacías. Las marchas del 18 cuentan con el apoyo de los afectados y enfermos profesores adoctrinadores de FECODE y por supuesto de la CUT, cuya mayoría va a marchar por prebendas y sin saber el motivo de su participación, tal y como ocurrirá con los estudiantes del SENA. ¿Se ha leído la reforma laboral? No, la verdad no me he sentado a leerla, pero tengo conocimientos algunos. Aunque eso de no saber de qué hablan es usual en el petrismo. Wilson Arias, el asusador del estudiantado del SENA, habla de los empresarios y reconoce que él, de emprendimientos, nada de nada. Doctor, ¿cómo puede afectar esto a los empresarios? Pues muy positivamente, porque darle derecho a los trabajadores le hace muy bien a la empresa. Doctor, ¿usted cuántas empresas tiene? No tengo empresa, yo no he querido tener empresa, yo no vine a hacer empresa. Es el momento de responder, de mostrar los argumentos, de comprometerse y de dejar en evidencia que Petro ya no tiene el respaldo popular del que tanto se ufana. Las calles, por desgracia, serán un escenario de confrontación, pues Petro nos regresó a la fuerza a las lúgubres épocas de la violencia de mediados del siglo pasado. Fue el cambio, pero en reversa. CTX Colombia, la contundencia de los hechos.